Señor mío Jesucristo, que por nuestro amor permaneces noche y día en este sacramento lleno de bondad y de amor esperando, llamando y recibiendo a todos los que vienen a visitarte. Creo que en esta hostia santa estás verdaderamente en tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te adoro humildemente y te agradezco todos los beneficios, especialmente el de haberme dado por abogada a tu Santísima Madre y haberme llamado a visitarte en esta iglesia. Saludo hoy a tu amantísimo y amabilísimo corazón por tres fines: agradecimiento, reparar todas mis injurias, y con esta visita tengo la intención de adorarte en todos los lugares de la tierra donde estas especies eucarísticas eres menos reverenciado y más abandonado. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Arleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 9 de octubre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Está Lucy, nos va a acompañar Dios mediante, si no estoy mal. Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. El cariñito de siempre, los cariñitos de siempre, por favor regálenos un like, regálenos el compartir el video, el suscribirse a los canales de YouTube. Todo esto nos va ayudando a posicionar el video, y nos va ayudando para que la palabra de Dios se extienda. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos apoyan a través del NECI. Muchas gracias por sus ofrendas, muchas gracias por sus diezmos. No se les olvide que es al 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Lucy, sigamos adelante. Creo que hoy estamos contigo. Vamos a entrar con oración, por favor. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Señor Jesús, muchas gracias por este nuevo día, muchas gracias por esta nueva oportunidad de volvernos a reunir para compartir tu palabra, para compartir ese alimento que tú nos quieres dar cada día, Señor, y te pedimos que este alimento, Señor, pueda llenar nuestro espíritu y llegar a aquellas personas que tanto necesitan oír tu palabra, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, darte la gloria a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Danos, Señor, oído de discípulos para escuchar tu palabra, para discernir de acuerdo a lo que tú nos quieres decir a cada uno, Señor. Que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y que en lo posible podamos hacer la vida en nuestra vida y que podamos ser testimonio de ella en aquellos, Señor, que no te conocen. Amén. Escuchemos con atención. De la profecía de Malaquías. Levantan la voz contra mí, dice el Señor. Dicen, ¿en qué levantamos la voz contra ti? ¿En qué dicen? Pura nada, el temor debido al Señor, que sacamos con guardar sus mandatos, haciendo duelo ante el Señor del universo. Al contrario, los orgullosos son los afortunados, prosperan los malhechores, tientan a Dios y salen airosos. Los hombres que temen al Señor se pusieron a comentar esto entre sí. El Señor atendió y escuchó, y se escribió un libro memorial en su presencia en favor de los hombres que temen al Señor. Ese día que estoy preparando, dice el Señor del universo, volverán a ser propiedad mía. Me compadeceré de ellos como se compadece el hombre de su hijo que lo honra.
Volverán a ver la diferencia entre el justo y el malhechor, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. He aquí que llega el día ardiente como un horno en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará un sol de justicia y hallarán salud a su sombra. Saldrán y brincarán como terneros que salen del establo. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Palabra Señor. de Dios, perdón. Te alabamos, Señor. Salmo. Dichoso el nombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto a su tiempo y no se marchita sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No, no así los impios, no así. Será paja de arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Amén. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a permitir que la palabra haga eco con nuestro corazón para que podamos compartir lo que el Señor nos regala a cada uno.
¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? ¿Quién es? Nancy, adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, yo como que mis oídos, mis sentidos me llevaban a escuchar un contraste aquí en el Evangelio de manera especial. Dice el que todo pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Sí, entonces, pero abajo dice que cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Entonces, como que sea contraste, o sea, todo lo que pida me sea dado, pero el Señor habla del Espíritu Santo. Ya cuando profundizo y dejo que el Espíritu me tome, digo, pues finalmente, yo como niña caprichosa no puedo estar pidiendo todo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que pedir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que sea Él que venga al auxilio de mi oración, para que sea Él guiando mi oración, sabiendo que no es solo pía y pía, sino alabando, glorificando, pidiéndolo a Él en primera instancia. Es más, ni siquiera tengo que pedirlo mucho porque Él ya habita en mí, Él me ha hecho lugar de su presencia. Yo soy bautizada, yo recibo los sacramentos. Lo que tengo es que dejarlo actuar, dejarlo que obre y entender que si a veces pido cosas que no se me son concedidas, es porque el Señor quiere darme las cosas buenas, porque soy hija del Señor, porque Él es mi Padre y sabe lo que me conviene, porque Él es mi Padre y sabe lo que necesito, porque Él es mi Padre y me dirá tal vez, mira Nancy, esto no, pero te voy a dar esto que es mejor, o sí, pero todavía no, o qué sé yo, simplemente Él es mi Padre. Él es mi Padre y en Él tengo que poner toda confianza. Y esa debe ser mi dicha, como dice el Salmo, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Esa debe ser mi dicha. Saber que tengo un Padre amoroso, misericordioso, Padre sabio, que me exhorta por momentos, que me niega cosas por momentos, porque es que el amor también es de saber decir no. El amor no es complacencia, no es rosa, no es todo azucarado, no. Es poner esa confianza y no caer en lo que dice la primera lectura. Yo digo, el que diga que no ha hecho esto es un mentiroso. ¿Quién no ha reprochado en algún momento al Señor tanto que le oro o tanto que le sirvo y mire esto, aquello y lo otro? No. Lo comenté aquí, pues como para no quedarnos ahí en eso, enlodados en eso, sino para recordarnos que sí, el Señor no nos va a condenar por en algún momento hacer una oración así caprichosa o de rebeldía o de pataleta. No nos va a reprochar, por el contrario, nos consuela y nos habla, nos exhorta y nos llena de bendiciones extraordinarias. Muchísimas gracias. Amén, Nancy, gracias. Ruth, adelante. Hola Lucy, buenos días. Para todos mis hermanitos, un abrazo. Sí, hoy veo yo acá el Evangelio y la primera lectura. Como lo decía María Nancy, o sea, todo a la luz del Espíritu Santo, porque en la primera lectura los hombres, o sea, a la luz del Espíritu Santo nosotros podemos discernir, a la luz del Espíritu Santo nosotros podemos pedir, podemos escuchar, podemos ver cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que como lo decía María Nancy, lo que nos conviene, que así debemos pedir y siempre en el nombre santo de Jesús. Y, dice la primera lectura que aquellos que, o sea, cuando uno no apaga el opinadero, cuando uno habla por hablar, cuando esa terquedad o ese como le pasaba a Jonás, eh,
que, ¿cómo lo llamo yo? O sea, que yo me vuelvo rebelde, o sea, decían dice la lectura, eh, que los que eran malos, aquellos que eran malos prosperaban, aquellos que eran malos les iba bien, eh, pero yo pensaba aquí, si lo viéramos a la luz del Espíritu Santo, como lo dice la palabra, listo, los malos prosperan, los buenos de pronto les va un poquito menos bien, pero ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa cuando nosotros le servimos al Señor? ¿Cuál es la recompensa cuando nosotros vemos todas las cosas a la luz del Espíritu Santo? Porque tenemos una esperanza. Esa esperanza de esa vida eterna, esa esperanza de saber que no estamos haciendo las cosas mal, que es todo lo que no tenemos es porque no nos conviene. Entonces yo pienso que sí, que si nosotros pedimos, y todo lo que pedimos, ¿cuántas veces pedimos cosas? Sí, en la voluntad del Señor, pero vemos esos milagros extraordinarios, el Señor siempre nos escucha. Pero a veces cuando las cosas no salen bien, si no es a la luz del Espíritu Santo, pues vamos a pensar como estos hombres de la primera lectura. Entonces, que vivamos ese Espíritu Santo, que de verdad lo anhelemos, que de verdad lo pidamos constantemente en nuestras vidas y dejémonos guiar por la luz del Espíritu Santo, dejémonos guiar por ese amor que es la misericordia de Dios. Hoy habla de misericordia de nuevo. Él va a tener misericordia de todos nosotros, pero siempre y cuando nos volvamos a Él, siempre y cuando lo busquemos de corazón y le sirvamos. Entonces, eso es lo que me dice la palabra hoy. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén. Gracias, Ruth. Celina, adelante. Gracias, mi Lucy. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor que nos está invitando a reflexionar en el sentido, cómo actuamos nosotros frente a lo que nos brinda el Señor. Si tomamos la primera lectura, aquí vemos cómo Malaquías, él hace un discernimiento entre la gente que le sirve al Señor y los que no le sirven al Señor. Hay un refrán popular que dice que son odiosas las comparaciones, pero aquí lo que nos permite ver es de qué manera nosotros, examinándonos interiormente, verdaderamente le complacemos, como nos dice aquí Malaquías, a la voluntad del Señor, porque siempre debemos poner de presente que todo lo hacemos en nombre del Señor. Muchas veces cuando hacemos unas reflexiones de esta índole, sí, como lo dice aquí la lectura, decimos cómo les va de bien a aquellos que no les sirven al Señor, pero que nosotros que les servimos, que compartimos, que ofrecemos, que estamos, como se dice, pendientes del Señor, no nos va tan bien, pero resulta que sí nos va bien, porque muchas veces no reconocemos y no nos damos cuenta cuando el Señor nos llena de su Santo Espíritu. Muchas veces nos saca de esos momentos o situaciones en los cuales caemos y no nos damos cuenta, pero los otros sí ven en nosotros ese reflejo del Señor. Qué maravilloso cuando hay un ejemplo, hay un testimonio de que hacemos bien las cosas cuando nosotros no nos damos cuenta, pero los demás sí lo encuentran en nosotros. Y lo más y lo mismo sucede cuando nosotros vemos en los que obran mal, decimos, Señor, ¿qué persona está en lugar de compartirnos una buena palabra, un buen mensaje, está deshonrando tu nombre? Aquí donde nosotros la invitación que nos hace la lectura es, busquemos al Señor, siempre dándole a Él su primer lugar como lo merece y que nosotros también busquemos a través de su palabra cómo nos llenamos de aquellos discernimientos para compartirle el testimonio a los demás. Y a través del Santo Evangelio encontramos una enseñanza maravillosa. Cuando el Señor toca a nuestra puerta, porque Él es el que está llamando, ¿qué le decimos? Examinémonos interiormente si nosotros somos los necesitados, los que vamos a golpear, los que vamos a tocar. ¿Cómo nos respondería nuestro Señor? ¿Cómo nos respondería el mundo? Son dos cosas totalmente opuestas, pero también debemos tener en cuenta que hay que reconocer quién toca a la puerta.
porque cuando toca el Señor, hay que saberle escuchar, saberle entender, estar convencidos del momento porque el Señor llama y llega a cualquier momento y nosotros no nos damos cuenta. Pero qué bonito que nos está invitando aquí el Señor a decir, demos de lo mejor, demos esas gracias que el Señor también nos ha socorrido. Demos también esa plenitud que el Señor toca corazones para poderlo buscar, para poderlo encontrar, para poder entender. Qué maravilloso es cada vez que el Señor nos da esa gracia. La invitación que nos hace hoy entonces las lecturas es estar atentos, estar dispuestos a servirle al Señor en el momento que Él nos llame. Démosle gracias y aprendamos a ser esos hijos fieles. Aprendamos de la fidelidad y del amor que el Señor nos da diariamente a través de su palabra y a través de todos como hijos de una comunidad. Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina. Gracias. ¿Quién más? Bueno, voy a hacer mi compartir y si alguien más quiere aportar algo, entonces puede abrir su micrófono o levantar su mano. Bueno, recordemos que el Señor a cada uno pues nos habla a veces de manera diferente, así como hay cosas que son para todos, a veces nosotros sentimos también que nos habla de manera diferente a cada uno. Entonces, pues yo voy a compartir lo que siento que el Señor me ha dicho en esta mañana. En el contexto de la palabra de la lectura de Malaquías, habla de las promesas que el Señor tiene para cada uno de los que confiamos en el Señor. E inicia con una queja del pueblo hacia el Señor, porque el Señor de alguna manera les reclama cómo le hemos hablado. Y el pueblo dice, pero ¿cómo le hemos hablado? Muchas veces nosotros decimos cosas contra el Señor de pronto consciente o inconscientemente. Cuando nos quejamos de lo que Él no nos da o cuando renegamos en contra de Él, cuando le reclamamos, son maneras de hablarle mal al Señor. Y pues el Señor les está diciendo, o nos está diciendo hoy, a mí me está diciendo, cuántas veces yo he podido de pronto levantar la voz contra el Señor. Yo creo que lo hacemos cuando nos pasa algo y como que sentimos que el Señor no me escuchó, el Señor no esto, entonces estoy como levantando la voz hacia el Señor. Y también creemos que los que viven lejos del Señor y les va bien, uno escucha a las personas decir, ay, pero es que para qué tanta rezadera y tantas cosas de Dios. Yo conozco a Julano de tal que ni siquiera va a misa, ni siquiera cree en Dios y eso en el negocio le va bien y siempre está bien. Pero es que el hecho de que las personas estén bien económicamente o que no vea uno que tienen problemas. Hay un dicho que dice que nadie sabe con la sed que otro vive y uno no puede saber lo que vive una persona de puertas para adentro. Puede que aparentemente las personas se vean que están viviendo bien, pero no sabemos lo que hay en su corazón. Entonces, pues esa no es la garantía de que están bien. Y el hecho de que estén bien, de que estén gozando de las cosas terrenales, no quiere decir que esto los vaya a llevar a disfrutar de las cosas celestiales. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Alguien ya lo decía, lo quiero recalcar un poquito, y es que cuando nosotros caminamos en el Señor, eso no significa que todo va a ir perfectamente. Si nosotros que caminamos con el Señor, de pronto las cosas no nos salen muy bien, de pronto el trabajo, qué sé yo, de pronto llega una enfermedad. Esas son escalas que estamos ya como caminando hacia el Señor, porque pues de eso también implica el camino al Señor cuando nos habla en otro texto del camino ancho y el camino estrecho. Y pues nosotros los que caminamos en el Señor escogimos el camino estrecho, que pues es lleno de dificultades, pero nos queda la esperanza de encontrar esa presencia del Señor. Y donde dice que los que temen al Señor
Yo no lo tomaría como el temor a Dios del miedo, de que miedo con el Señor, yo no voy a hacer esto porque es que me da miedo que el Señor me castigue. No, yo lo tomaría como lo hago por amor al Señor. Y el temor se puede llevar al caso de, el temor es de no quiero hacer algo en contra de lo que amo. Si yo amo a alguien y amo a Dios, pues no quiero hacer algo que lastime. Entonces es ese temor, no quiero fallarle, no quiero ser ese instrumento de tristeza para Dios o para aquellas personas que están a mi alrededor. En el Salmo, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichosos nosotros que tomamos la decisión de caminar en Él, porque cuando caminamos en el Señor, digamos que llegan personas, porque dice que dichoso el que no sigue los consejos de los impíos. Muchas veces nos dicen, ay, usted no sea bobita, mire, yo conozco gente que caminando en el Señor nunca progresan, nunca tienen nada, nunca, pero como nosotros tenemos claro nuestra relación con Dios, nosotros no estamos aceptando esos consejos porque nosotros sabemos lo que estamos, a dónde vamos, sabemos con quién es que estamos, sabemos que estamos con el que es. Entonces, es muy importante eso, que cuando lleguen de pronto personas a decirnos cosas contrarias, nosotros la tengamos clara con el Señor y podamos decir, no, es que yo estoy caminando, es con el Señor. Muchas veces también nos critican o nos dicen, uno para qué va tanto a misa, si uno sale de misa y sale a hacer no sé qué, o para que uno se confiesa con otro pecado, es que yo estoy confesando es ante el Señor. Entonces, estar muy alertas ante eso porque siempre vamos a tener como esos ataques. También dice que los que seguimos al Señor seremos como esos árboles plantados. Y yo pensaba, en eso también pensaba en la semilla que cae. Y entonces es como ese árbol que así como la semilla que cae en buen terreno, que seamos esos árboles. Ahora que estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo en los grupos de oración, pensaba en eso, que debemos ser esos árboles que demos muy buen fruto, que esos frutos que son el amor, la alegría, la paz, en fin, de ahí para allá, yo creo que la mayoría no lo sabemos, seamos esos frutos agradables, ese buen fruto, porque ya estamos sembrados en un buen terreno que es el Señor. El Señor nos protege siempre, nos hace justicia. El Señor siempre está alrededor de nosotros. Recordarles también, como decía la primera lectura, no que porque estemos en el Señor, entonces estamos libres de cosas que nos pueden suceder, pero el Señor siempre nos va a levantar en victoria y nos va a hacer justicia ante el mundo, digámoslo de esa manera. Y en el Santo Evangelio, eh, el Señor nos invita también a practicar la bondad con los más necesitados. Habla de que llega un amigo, golpea la puerta y le pide pues pan para otro amigo que llegó. Y de pronto nos sucede eso a nosotros y llegamos a ser egoístas cuando decimos, no, pero es que yo ya estoy durmiendo, ya los niños están acostados, ¿usted cómo me va a venir a levantar? Claro, es muy fácil decirlo porque yo ya estoy en mi casa, ya estoy aquí calientica, ya comí posiblemente, entonces tengo mi estómago lleno, entonces, ¿sabe qué? Usted arrégleselas como pueda. Entonces la invitación es a que seamos bondadosos con aquellos que lo necesitan, que no demos de aquello que de pronto nos está sobrando, sino al contrario, de aquello que de pronto eh, menos tenemos. Y que no seamos egoístas, porque lo que les decía, pues yo como ya comí, ¿no? Pongámonos en ese lugar, como lo decía Celina, ¿qué tal si es el Señor el que en este momento está golpeando mi puerta? Porque yo me la puedo estar pasando orando, Señor, ven a mi vida, ven a mi casa, ven, yo te espero. Pero cuando el Señor se presenta por medio de alguien en una necesidad, ahí quedan mis palabras de decir, Señor, ven a mi vida y ven a mi casa. Entonces, que estemos alertas para recibir al Señor de la mejor manera. Eh,
También dice que pidan, que busquen y que llamen. Ya también lo decía Nancy. Y cuando hablamos de pedir, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos pedir, porque es que el Señor ya conoce lo que nosotros necesitamos, pero lo que sí podemos pedir es su Espíritu Santo, que ya estando en nosotros, pueda renovarse en nosotros para que nosotros podamos ser más sabios y asimismo esta sabiduría ponerla al servicio del Señor. ¿Buscar qué? Buscar el reino del cielo, buscar las cosas del cielo, porque lo demás viene por añadidura. Llamar siempre al Señor, Señor, invocarlo en todo momento. Eh, Nosotros en medio de nuestras... Ah, bueno, y entonces al final de la lectura habla de que los hijos, que si uno que es malo sabe dar cosas buenas a los hijos, que uno cómo le va a dar a un hijo, digamos, si pide pescado o pan, creo, darle una piedra. Y nosotros en medio de nuestra humanidad damos cosas buenas, que creemos que damos cosas buenas a los hijos. ¿Cuántas cosas más el Señor nos puede dar? Él que es nuestro Padre, Él que fue quien nos creó, pues Él nos dará lo mejor. Nosotros damos de lo que tenemos y de lo que podemos, pero muchas veces nosotros no sabemos dar. Uno escucha personas decir, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. ¿Y qué hacemos con ellos? Unos hijos caprichosos. Entonces, mamá, yo quiero tal cosa. Tome, mijito, porque es que yo no tengo. Mamá, yo quiero, tome, mijito. A la primera vez que tengo hambre, tome, mijito, le lleno la panza. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Hacerlo un hijo caprichoso. Aunque creemos que son cosas buenas, no son tan buenas porque los estamos mal acostumbrando. Y el día que por alguna razón no se pueda, ese día, ese hijo va a ser una pataleta. Ese hijo va a decir, no, mamá, me tiene aguantando hambre. Mientras que si yo permito que pase la necesidad, no siempre, porque no lo voy a poner a aguantar hambre, pero si yo lo dejo que por algún momento pase necesidad, él va a aprender a entender que las cosas no son inmediatas y va a aprender también a valorar. Y eso hace también el Señor cuando nosotros pedimos y el Señor no nos da de pronto y dice, Señor, pero es que tú no me respondes, pero es que si no es el momento, si no es el tiempo del Señor o no es lo que yo necesito, pues el Señor de esa manera también hace con nosotros y nos hace también esa invitación a que no seamos inmediatistas con la necesidad de nuestros hijos. También pasa con las amistades. Hay amigos que sí, los buenos amigos están siempre, los buenos amigos están cuando uno lo necesita, pero a veces los buenos amigos también aprovechan, digamos que como de esa persona de ser tan noble y están ahí, pide que pide. Y no, también es bueno de vez en cuando decir no, porque el no también nos hace fuertes y nos ayuda a que nosotros también por nuestra propia cuenta podamos solucionar las situaciones. Eh, Dios sí sabe lo que necesitamos. Entonces les decía, si yo le pido algo al Señor, y, por ejemplo, si con mis hijos, muchas veces con nuestros hijos, muchas veces ellos nos piden, es bueno consultarlo con el Señor. Señor, yo esto lo debo hacer o no lo debo hacer y el Señor me puede guiar, el Señor me puede hablar. Hay que estar atentos, porque es que a veces estamos es como distraídos, como que el Señor nos habla, nosotros estamos por allá con un otro cuento. ¿Por qué consultarlo con Él? Porque Él sí sabe lo que en realidad nosotros necesitamos. Entonces, pues la invitación que el Señor me hace es eso, a que no volvamos nuestros hijos o las personas que están a nuestro alrededor como esas personas caprichosas, sino que podamos discernir, pedir la fuerza del Espíritu Santo para que nosotros podamos saber en qué momento sí y en qué momento no. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere aportar algo, le damos la palabra a Norma. Norma, adelante. Gracias, Lucy. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Desde el domingo, desde el principio de semana, el Señor nos está hablando de la fe a través de la palabra de Dios. Y cómo esa fe se tiene que hacer vida, se tiene que volver vida, se tiene que hacer realidad, se tiene que poner por obra.
En el Evangelio de hoy encontramos a un Dios que promete eso, que habla eso y que dice eso. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Y dice que así como ustedes, cuando su hijo les pide algo, ustedes de alguna manera se lo dan. De la misma manera, cuando nosotros le pedimos a Dios algo, Él nos lo da. O sea, voy a decir, es como Dios, como si Dios nos estuviera diciendo, yo tengo fe y yo tengo fe en mí porque yo sé que lo que yo digo lo cumplo. Lo que yo digo o lo que yo prometo lo pongo por obra. Entonces como que el Señor nos dice, así como yo confío en mí, se está diciendo, los invito a que ustedes también confíen en mí. Entonces no se afanen por pedir. Pero entonces encontramos la discusión en Malaquías, ¿cierto? Vuestros discursos son arrogantes contra mí, oráculo del Señor. Vosotros objetáis, ¿cómo es que hablamos arrogantemente? ¿Por qué decir no vale la pena servir al Señor? ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos? ¿Por qué andamos enlutados en presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados, los impíos les va bien, tientan a Dios y quedan impunes. Se parece mucho a lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Que al inocente se le culpa y se le condena y al culpable se le premia. Entonces la gente dice eso, dice, si al malvado le va mal, ¿para qué ser bueno? Si al que no busca de Dios, si al que no le gusta, no gusta de Dios, le va bien y prospera, pues ¿para qué hacer las cosas bien? Lo que no entendemos es lo que dice al final, o lo que no hemos pensado, tal vez es lo que dice al final del párrafo. Dice, me compadeceré de ellos como un padre me compadeceré. La diferencia entre los beneficios, que tienen los que no creen en Dios y los que no aman a Dios y los que no buscan a Dios, de los beneficios de los que sí buscan a Dios, es la trascendencia del beneficio. Por ejemplo, la riqueza del corrupto. Riqueza del corrupto trae emoción, trae adrenalina, pero no trae alegría de verdad. Perdón. No, no trae alegría de verdad. Al final, esa alegría del corrupto trae tristeza. Mientras que la alegría o la bendición o el beneficio del que busca de Dios y del que hace las cosas según la voluntad de Dios, del que tiene fe, del que tiene amor, del que tiene esperanza. Los beneficios son trascendentes. Te dice, me compadeceré de ellos como un padre se compadece del hijo que lo sirve. Entonces veréis la diferencia entre justos e impíos. Ayer la liturgia también nos decía, esta gente no reconoce entre derecha e izquierda. O sea, hay tanta ignorancia en el pueblo que no saben diferenciar lo bueno de lo malo. Y aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Sí? Nos está diciendo precisamente que es a lo largo del tiempo, al cabo del tiempo. No es de inmediato, es al cabo del tiempo que se logra descubrir. Hay quienes tal vez se creen mucho y creen conocerlo todo y creen saberlo todo. Creen adivinarlo todo. Creen que son demasiado suspicaces, creen ser demasiado inteligentes y creen saber discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Pero con el tiempo, es que se sabe realmente quién conoce la verdad y quién discierne y quién diferencia lo uno de lo otro. Entonces dice, entonces veréis la diferencia entre justos e impíos. Digámoslo así, entre justos e injustos. Entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Porque mirad que llega el día, ardiente como horno. Esto me parece una alusión al infierno. Me parece una alusión al infierno. Porque mirad, llega el día, ardiente como un horno.
Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré en el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es el destino del que espera en el Señor? ¿Cuál es el destino del que cree en el Señor? ¿Cuál es el destino del que tiene fe en el Señor? ¿Cuál es ese destino? La salvación, la bendición. ¿Cuál es el destino del que, aunque no cree en Dios, hoy en día es muy prosperado, muy bendecido, supuestamente le va muy bien? Entonces nosotros tenemos que entender la diferencia de la riqueza, cualquier riqueza. La riqueza que trae paz, la riqueza que trae felicidad, de verdad. La bendición que trasciende, la riqueza que trasciende es la que Dios da. Lo que el mundo da es totalmente efímero. Lo que el mundo da es totalmente pasajero. Entonces, pueden haber frutos o pueden haber resultados, pueden haber obras. El malvado puede decir, yo también tengo fe en Dios y mire, Diosito cómo me prospera, me permitió meter 1 kilo de perica en Estados Unidos. Me permitió robar a esta empresa, me permitió desfalcar a fulano, a sutano. Eso puede decir el malvado, ¿cierto? El malvado puede decir eso. Y dice, ay, Diosito me está ayudando, Diosito me está apoyando, me está respaldando, me están saliendo bien las cosas. Pero eso es totalmente efímero. La enfermedad se lo lleva, la tristeza se lo lleva, la desgracia por otro lado se lo lleva. Como dice otra palabra, en otro texto de la Biblia, echan su salario en saco roto. Nunca se quedan, y reciben, y reciben, y reciben, pero no les luce para nada. Al pobre le pasa lo contrario. Entonces dice, porque mira, llega el día ardiente como fuego, los malvados y perversos serán paja, y los quemaré del día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos. Y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Ni rama ni raíz. No quedará ni su recuerdo. Pero a los que honran mi nombre los iluminará el sol de justicia, que lleva la salud en las alas. Ese sol de justicia es Jesucristo nuestro Señor. Y la salud, ay, ¿se acuerdan de San Rafael la semana pasada? En sus alas. O sea, tendrá el respaldo de Dios. Por eso el salmista concreta las promesas de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su fe, su confianza en el Señor. Obviamente esa fe también se traduce en obras tanto materiales, en confianza, en esperanza, en fortaleza, en varias cosas. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión con los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. Tal vez es un gozo a largo plazo, ¿no? Tal vez no es un gozo inmediato. Dicen por ahí un refrán, nosotros que somos tan refraneros. El que ríe de último, ríe mejor. El impío ríe primero. El impío dice, me salí con la mía. Esto era lo que yo quería, esto era lo que yo esperaba, y se me dio. No importa, no hay problema. El que ríe de último, ríe mejor. Y el que ríe de último, no en el sentido de venganza, sino en el sentido de que al final la felicidad y la alegría del que confía en Dios da mayor fruto, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche, medita su palabra, medita sus promesas. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, o sea, del río. Da fruto en su sazón y jamás se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos. ¿Sí ve que está haciendo la comparación entre los dos? No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy?
Pongamos nuestra mirada a lo lejos. Proyectémonos a lo lejos. A lo largo, pensemos a largo plazo, no seamos inmediatistas. Pensemos a largo plazo. No pensemos solamente en los beneficios inmediatos. No nos quedemos solo con los beneficios inmediatos, porque los beneficios inmediatos son peligrosos. Y el hecho de que tengamos beneficios inmediatos no necesariamente quiere decir que nuestra fe sea real, que nuestra fe sea sincera, que nuestra fe sea honesta, que nuestra fe sea transparente, que nuestra fe esté puesta en Dios. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de entender eso. Claro que para el campesino, de pronto el campesino dice, pero es que a mí me va mejor sembrando coca. Sí, a lo mejor le va mejor ahorita. Ahorita va a tener algo de plata. Ahorita le va a ir bien. Pero viene otro gobierno que de pronto no está de acuerdo con que usted siembre coca. Y entonces lo va a rociar con glifosato y usted después se va a poner bravo y se va a poner molesto, porque no solamente le mataron la mata que matan, sino también le mataron el cafecito, y le mataron el platanito, y le mataron la vaquita, y le mataron a una prima suya. Y entonces ahora se pone bravo. Pero es que se le está diciendo, piense a largo plazo, no sea inmediatista, no sea inmediatista. Mire, mis hermanos, dicen por ahí que de eso tan bueno no dan tanto. Todo lo que es fácil, todo lo fácil, generalmente no vale la pena. Todo lo fácil generalmente no vale la pena. Pero nosotros, curiosamente, el ser humano generalmente busca lo fácil, busca lo rápido, busca lo cómodo. Si hablamos de las comidas, hoy en día nosotros le diríamos, que me voy a poner a cocinar, qué pereza. No. Pidamos un domicilio, una hamburguesa, un perro caliente, un choripapa, yo no sé, pidamos pollo. O sea, nosotros queremos, y eso que es rápido, esa comida rápida generalmente daña al organismo, afecta al organismo. Generalmente, digo yo, afecta al organismo, termina haciendo daño. Nos termina haciendo subir de peso, nos termina disparando los triglicéridos y yo no sé qué más. Pero es que es rápido, es fácil y es cómodo. Entonces, pregúntese por un momento, ¿qué nos están ofreciendo en la vida? Que tenga esa apariencia de fácil, rápido, cómodo, sin sacrificios, sin esfuerzos, sin nada. Piénselo un momentico, deténgase. Y póngale este mismo filtro a todas las cosas que hay en su vida. Generalmente, eso que le están ofreciendo rápido, fácil, cómodo, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin nada, es corrupto, es dañino, es perverso. En cambio, lo que cuesta, lo que es difícil, lo que requiere esfuerzo, lo que requiere compromiso, lo que requiere dedicación, lo que requiere espera, es bueno. No caiga en la tentación, no caigamos en la tentación, no nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir. Dios hace obras, o sea, Dios que tiene fe en sí mismo y que tiene fe en nosotros, claro que puede hacer las cosas, y no hay duda, y yo sé que Dios las hace. Anoche en el grupo de oración orábamos por una persona, una hermanita que fue de uno de los grupos de oración de la comunidad. No está en este momento aquí en Colombia, no está en el país. Y estamos orando por ella porque está en una situación bien difícil. Pero ¿qué colocaba el Señor en mi corazón? Las personas más cercanas a ella tienen que seguir orando si es que realmente la quieren ver salir de ahí, de esa situación. Tienen que ser, no, pero es que nosotros queremos una oracioncita y sale. Como decimos nosotros, como peluqueando bobos. Una pequeña oración y ya se acabó. Una pequeña oración, una oración y ya se mejor. Va a haber mejorías,
sé, y lo declaro en el nombre de Jesús, sé que va a haber mejoría. Pero la bendición de verdad es a largo plazo. Hay que seguir orando, hay que seguir guerreando, hay que seguir luchando, hay que seguir derrotando el mal y hay que seguir sembrando a Dios en la vida de esa hermana que está enferma. Pero no, la gente generalmente dice, por eso la gente prefiere ir donde el brujo, donde el espiritista, donde el hechicero, donde el agorero, porque no requiere de esfuerzo. Se mete la mano al bolsillo. El esfuerzo más grande que tienen que hacer es meterse la mano al bolsillo, sacar 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 y listo. Ya se acabó el problema. Ese señor hace lo que tenga que hacer por mí. En la vida cristiana no funciona así, mis hermanos. Ustedes me pueden decir, ore por esto, ore por aquello. Yo le pido a Papá Dios que los bendiga y que los ayude. Pero ustedes tienen que poner de su esfuerzo, ustedes tienen que poner de su práctica, ustedes tienen que poner de su empeño, ustedes tienen que poner de dedicación. Si no lo hacemos así, las bendiciones que reciban serán superfluas, serán pasajeras. Y nosotros no necesitamos bendiciones pasajeras, necesitamos bendiciones estables. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén, muchas gracias. Señor, muchas gracias por este ratico, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos regales la gracia de seguir perseverando para alcanzar esa salvación que tú nos quieres regalar. Que nuestros esfuerzos, Señor, sabemos que no son en vano, papito Dios. Queremos alabarte, bendecirte y darte la gloria y la honra a ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sepamos reconocer cuando el Señor toca nuestra puerta, para que seamos caritativos y misericordiosos, para que podamos, a ejemplo de Jesús, estar siempre dispuestos al servicio. Amén. Para que nuestra dicha sea poner nuestra confianza en el Señor y ser esos instrumentos de salvación para las almas. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas Amén. gracias a todos por su participación. Queremos recordarles el rosario a las 3 de la tarde. Ay, perdón. Los grupos de oración presenciales, recordemos que cada día tenemos grupo de oración en lugares diferentes. En la pantalla aparecen los lugares, horarios y un número de teléfono, un número WhatsApp donde pueden preguntar. Cualquier inquietud que tengan, una asesoría o algo, lo pueden hacer por medio de este contacto. También recordarles el rosario a las 3 de la tarde, hoy jueves por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. Cada día se ora por una intención diferente. También de antemano agradecer las ofrendas que en su corazón quieran y puedan ofrecer al Señor. Recordemos que estas ofrendas son para la evangelización, para pagar este servicio, para las misiones, para todo lo que requiere el servicio al Señor. Al NECI, a nombre de Milena Bermúdez, 301-551-2161. Dios les bendiga.